Muy bien, tenemos ahora el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Revelation chapter 2, verses from 8 to 11. Si ustedes se dan cuenta, son solamente 3 versículos. Y les quiero confesar algo, ha sido un reto para mí preparar este mensaje, porque son solamente 3 versículos, que es el mensaje a la iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis. Ya vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, ahora viene el mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero el reto ha sido grande porque son solamente 3 versículos, y en esos 3 versículos la palabra misma no nos dice todo lo que debe decirnos de cada cosa que allí se expresa. Por lo tanto, usar la misma Biblia para poder explicar, para que podamos entender, para que yo mismo pueda entender lo que voy a hablar, ha sido un reto, porque un pasaje de 3 versículos para un mensaje entre 35 a 40 minutos, entonces necesitamos mucha información, la cual si nos quedamos solo con el mensaje de Esmirna, no vamos a poder entender todo lo que el Señor nos quiere decir. Así que el día de hoy vamos a reflexionar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11, lo cual yo he titulado El camino de victoria que Cristo ha ganado para su iglesia. El camino de victoria que Cristo ha ganado para su iglesia. Usted está recorriendo como creyente, como cristiano, un camino que Cristo ya ha ganado. Pero nos toca recorrer ese camino. Nos toca en esta vida, en este mundo de aflicciones, recorrer este camino que no es fácil. Ya me gusta a mí mucho la palabrita de usted. No es fácil, pastor. Eso no es fácil, ¿verdad? Pero qué bueno. Es verdad que no es fácil. Es verdad que no es fácil. Así que vamos a mirar este asunto. Pero primero vamos a ubicarnos en el libro, en este mensaje a esta iglesia llamada Esmirna. En este momento, ¿dónde está ese lugar? ¿Será cierto o es que es una fábula, es un cuento, como dicen los que no creen en Dios o los que se oponen al evangelio? Dicen, no, eso ya es viejo, mucho de eso es pura fábula, ¿verdad? Pero Esmirna hasta el día de hoy existe. Esmirna es un pueblo, ¿verdad?, que está ubicado en el continente, lo que era antes llamado Asia Menor, pero lo que ahora conocemos como Turquía. Entonces es un pueblo que se llama el día de hoy Izmir. Antes se llamaba Esmirna, ahora se llama Izmir, y es una ciudad en Turquía y está a 400 kilómetros de Estambul. Yo sé que algunos de ustedes aquí ha podido visitar por lo menos esos lugares. Y el día de hoy, más o menos tiene una población, esa ciudad tiene una población de 4 millones de personas. Más o menos esa cantidad de 4 millones de personas. Entonces, el relato de Apocalipsis nos lleva a ese lugar, del cual hoy está en el área de Turquía. Y el libro de Hechos, para tener un poco, por lo menos un contexto de qué se trata este mensaje hacia a esta iglesia llamada Esmirna, en el libro de Hechos sabemos que esa iglesia a la cual Juan recibe la visión en Patmos, ¿verdad?, para que pueda compartir con la iglesia de Esmirna. En el libro de Hechos sabemos que Esmirna, la iglesia de Esmirna, fue fundada por Pablo en su tercer viaje. Okay, so Smyrna was founded by Paul in the third journey, in the third missionary trip. Y eso ocurrió más o menos en el año 52, 53 después de Cristo. En el año 52, 53 después de Cristo fue fundada esa iglesia. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, cuando usted abre su Biblia y lee Apocalipsis, o abre su teléfono, ¿verdad?, y ahí encuentra Apocalipsis, entonces ahora vemos que este es un mensaje justamente a esa iglesia que había fundado Pablo por lo menos unos 40 años atrás, porque se dice que Apocalipsis fue escrito más o menos en el año entre 96 al 99 después de Cristo. Entonces estamos hablando que Pablo fundó la iglesia y lo muestra el libro de Hechos en su tercer viaje misionero, que era más o menos entre el año 53, pero después, 40 años después, esta iglesia que todavía estaba en Esmirna
recibe este mensaje que Juan recibió de parte del Señor, que se llama el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, ahora con ese contexto vamos a leer lo que dice este pasaje. Reina Valera, yo tengo Reina Valera, usted va a ver el texto de Apocalipsis en Reina Valera, pero los demás textos de referencia lo vamos a ver de Nueva Versión Internacional. Entonces Reina Valera dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda. Esta es Reina Valera del 77. Aquí es del 60 y dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si esta palabra es de esperanza para usted, es de temor, es de confusión, es de desconcierto. ¿Cómo tomamos esta palabra de Dios en esta parte de Apocalipsis? ¿Qué podemos resaltar? ¿Qué podemos resaltar en este mensaje, en estos 3 versículos? Bueno, el que vive es el que está hablando en este mensaje. El que vive por siempre, ¿qué dice? Dice que conoce el sufrimiento presente de la iglesia. Él conoce el tiempo presente en el que está viviendo esa iglesia. Número 2, el que vive por siempre conoce y advierte la tribulación futura que va a pasar esa iglesia. No solamente conoce el presente, sino también conoce el futuro, ¿verdad? De la tribulación que le espera a esa iglesia. Y en tercer lugar, el que vive por siempre, el que estaba muerto y está vivo, le revela el camino de victoria que va a concretar en ellos la promesa de la corona y vida eterna que Jesucristo ya ha ganado para su iglesia. Solo tienen que recorrer el camino, pero Cristo ya ha ganado todo lo que Él promete para su iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, con esas 3 premisas vamos a continuar, porque hay que ubicarnos otra vez. Es un reto grande poder trabajar solo con 3 versículos. Entonces, vamos a mirar si de verdad se hizo realidad esto o no. Porque si no, quedaría como una fábula, como algo bonito, como algo interesante, pero nada más. ¿Sabemos nosotros que esto fue real? ¿Sabemos nosotros si la iglesia de Esmirna vivió eso o no vivió? ¿O simplemente fue una visión, un mensaje que quedó allí? Porque, ojo, mis hermanos, una de las cosas que aprendimos en el retiro que el pastor Juan nos enseñó, ¿qué fue? Que cada vez que leamos la Biblia, no tengamos mucho esa tendencia de una vez traerlo para nuestros días, sino primero entender lo que fue para ellos y luego al final aplicarlo a nuestros días.
Porque si no, nacen muchas cosas interesantes, pero que no son ciertas. Entonces miramos, de repente por ahí estamos mirando a Rusia, de repente por ahí estamos mirando a la China, de repente por ahí estamos mirando a un presidente americano de los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos haciendo todo un revolú de un mensaje cuando todavía no hemos entendido el mensaje original, por qué, quién lo escribió y para quién lo escribió. Por eso la pregunta es, ¿ocurrió o no ocurrió? Bueno, para eso necesitamos la Biblia, número uno, y necesitamos recurrir a la historia de la iglesia desde los primeros siglos. Porque ¿cuántos creen que Pedro era un hombre real, que vivió en este mundo? Pedro, Pablo, ¿o ustedes creen que son personajes que se inventaron en la Biblia? No, hombres, mujeres, ¿verdad?, que existieron en este mundo, como Cristo, hombre, Cristo, Dios, también estuvo en el mundo. Entonces, se hizo realidad esta profecía de Cristo a la iglesia de Esmirna. Entonces vamos a recurrir, como digo, a la Biblia y a la historia de la iglesia para que podamos comprender ese impacto de la profecía de Jesucristo y saber si tuvo cumplimiento en Esmirna. Vamos a ver eso. Versículo 8 entonces. Vamos a empezar con el versículo 8, mi hermano. El versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Juan está recibiendo la visión en Patmos. El ángel que le está entregando la visión, ¿qué visión está entregando? Ya aprendimos en el capítulo 1. Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? Para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio. Esa cadena, ¿verdad? Dios le da la revelación. Dios es el que hace la revelación, Dios Padre, pero ¿de qué? ¿Cuál es la revelación? Acerca de Jesucristo. Jesucristo es la revelación. Luego Jesucristo se le entrega al ángel, el ángel se lo entrega a Juan. Y Juan tiene que escribir de manera fiel, tal como recibe la visión. Entonces, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Así se presenta el que da el anuncio a Esmirna, el que da el mensaje a Esmirna. Así se presenta. ¿Se acuerdan cómo se presentó a la iglesia de Éfeso? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran que sea el mismo mensajero Jesucristo? Antes se presentó a la iglesia de Éfeso, se presentó como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Aprendimos que las 7 estrellas eran las iglesias. Las 7 iglesias, y que el número 7 representa el número completo, total, perfecto. Por lo tanto, Jesucristo tiene en su diestra, que es la mano derecha, tiene las 7 estrellas, que son las iglesias de Él, su iglesia, su pueblo, y nosotros somos de Él. Amén. Pero ahora, ¿cómo se presenta? Se presenta como el primero y el postrero, como decir el alfa y el omega, el principio y el final. Pero también dice, el que estuvo muerto y vivió. El que estaba muerto y ahora vive. El eterno, el que vive para siempre. Entonces, en este versículo 8, mis hermanos, el que tiene esas 7 estrellas es Jesucristo. Se identifica como el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y ahí me quedé impresionado que siempre Cristo nos da una palabra de esperanza. Siempre el evangelio es una palabra de esperanza. Porque ¿qué estaban padeciendo Esmirna? Que lo vamos a ver más adelante. Estaban padeciendo persecución, muerte. La muerte estaba rondando cada vez que ellos andaban por cualquier lugar. Y voy a detallar dentro de un momento más sobre eso. Entonces era necesario que ante una congregación que está temblando de miedo, porque pueden morir en cualquier momento descabezados, despellejados o quemados o asesinados,
Necesitaban una palabra de esperanza. ¿Y sabe quién es la esperanza de ellos? El que se presenta como el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre, dice Jesús. Qué lindo recibir una promesa en tiempos donde la muerte nos ronda, ¿verdad? Y ustedes saben que la muerte no tiene edad. La muerte tanto le puede llegar a un niño de un día de nacido, como le puede llegar a un hombre de 99 años. Entonces, qué lindo para Esmirna recibir recibir el mensaje de alguien que se presenta como el que estuvo muerto y que vivió y que vive para siempre. Esa era la base del ánimo y de la esperanza para cada experiencia de sufrimiento que estaba atravesando la iglesia de Esmirna. Yo no sé cuál es la base nuestra, de qué nos arraigamos cuando nosotros estamos sufriendo. Y si alguien no ha sufrido todavía, no se preocupe, que pronto va a sufrir. Nosotros no somos, como dice, pare de sufrir. No, esta no es la iglesia pare de sufrir. Yo no sé de dónde me sacaron eso. Pare de sufrir. Si ya el Señor, si ya desde que nacemos pecadores, por lo tanto, hasta la tierra está maldecida, dice en su palabra el Señor lo aclara y lo confirma. Entonces, ¿por qué pretender de que el Evangelio va a evitar en nosotros el sufrimiento? Pero bueno, mis hermanos, la base de ánimo y de esperanza de cada experiencia de sufrimiento que estaba atravesando la iglesia era saber que el que le enviaba el mensaje estaba muerto y vive. Jesucristo no solo está vivo, sino que Él es la seguridad de la resurrección para su pueblo. Él es la seguridad de la resurrección. Juan 11:25, lo acabamos de decir, 25-26. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Todos vamos a morir. El que cree en mí vivirá aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Eso hay que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque en la escuela le van a... Are you crazy? How can you believe this? This is not true. This is nonsense. You cannot die if you eat well, if you do exercise, if you do this, if you do that, si toma esta pastilla, ¿verdad? Es más, don't worry, the biotech right now is trying to work with your genes, with your cells to extend your life. ¿Cómo se juega con la soberanía de Dios? Pero en fin, por eso digo, sigan inculcando a sus hijos y a sus nietos, porque usted tiene una gran tarea en la escuela, donde pasan más tiempo que con usted, en la televisión y en todo lo que ellos hacen. It's nothing about this. Es más, esto está prohibido que ocurra en todo lo que para ellos es distracción. Yo sé que usted se alegra. No, mijo, está molestando mucho. Mijo, ven aquí. Toma la tableta, toma el teléfono, vete a jugar por allá. Está molestando demasiado. You don't know what he's watching. You don't know what he's listening. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. Eso se llama también persecución contra el cristianismo. Mis hermanos, vamos al versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9 de este mensaje de Esmirna? Yo conozco tus obras, dice el que vive para siempre, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y en este versículo, mis hermanos, vemos claramente que el que vive para siempre conoce el tiempo presente de la iglesia. Conoce lo que ellos están viviendo en ese momento. Él sabe de sus obras, él sabe de su tribulación, él sabe de su pobreza, pero también sabe que son ricos, sabe que ellos están sufriendo la blasfemia de aquellos que se llaman ser o se creen ser judíos,
pero no lo son. Es más, les dice directamente, esos no son judíos no son judíos es un templo del diablo, de Satanás, es sinagoga de Satanás. ¡Wow! De verdad que Jesús es muy sincero y bien directo. Y de eso algunos que son sinceros y directos, ¿qué hacen, mi amor? Oh, no te preocupes, mi amor, si me caigo me voy con el Señor ya de una vez. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis hermanos? Primero vemos a un Dios omnisciente. Todos creo que lo hemos enseñado muchas veces, que es la omnisciencia o la omnisciencia de Dios. Es un Dios omnisciente. ¿Por qué? Porque todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Entonces es un Dios omnisciente. Y si ahorita nos juntamos con otros hermanos nuestros en Cristo, ya sean metodistas, bautistas, pentecostales o adventistas, nos juntamos todos los evangélicos, porque nosotros también somos evangélicos, ojo. Todos nosotros vamos a estar de acuerdo que Dios es omnisciente. Todos, ninguno de ellos va a negar que Dios es omnisciente. Pero acá hay algo que quiero que nosotros el día de hoy comprendamos con respecto a la omnisciencia de Dios. Pregunto, ¿es Dios omnisciente porque tiene dones de gran adivino? ¿Es Dios omnisciente porque el don que Él tiene es ser un gran adivinador? ¿Qué dice Isaías 46 del 9 al 11 sobre la omnisciencia de Dios? Porque es muy importante que entendamos, porque si usted cree que Dios es omnisciente porque Él simplemente se da cuenta que usted es bueno y por eso lo escoge, eso no es omnisciencia. La omnisciencia es algo eterno. Y la omnisciencia es algo que Él todo lo sabe y todo. Pero, ¿qué dice Isaías? Yo quiero que usted por lo menos analice lo que dice Isaías. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Dios, Jehová, está hablando a través de Isaías. Dice, yo soy Dios y no hay ninguno otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Yo anuncio el fin desde el principio, o podría decir, yo anuncio el principio y ustedes lo van a ver en el fin. Pero no quiero enredar eso. Simplemente lo que dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. ¿Cuántos están contentos de tener un Dios que tiene esos atributos? Todos los evangélicos están de acuerdo que Dios es omnisciente. Pero de acuerdo a Isaías, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios es omnisciente. ¿Por qué? Porque sabe todo antes de que suceda. Y no porque tiene dones de gran adivinador, sino que lo sabe todo porque Él lo ha determinado todo. Aunque nosotros no querramos aceptar. It doesn't matter if you accept it or not. It's your problem. Pero es Dios. Él es Dios. Y la omnisciencia de Dios, otra vez, no es porque Él es un gran adivinador o adivino, sino porque Él sabe todo antes que sucedan las cosas, porque Él lo ha determinado todo. Y eso no quiere decir que somos títeres, porque rápido podemos pensar eso. No. No somos títeres del Señor. Pero al Señor no se le escapa nada, porque Él lo conoce todo. Él, como dice, sabe el fin desde el principio. Mis hermanos, entonces, ¿qué vemos en el mensaje de Apocalipsis? Si lo podemos poner otra vez en el versículo 9. Que Dios es omnisciente. Y aquí está hablando Jesucristo. Entonces vemos que Jesucristo tiene los mismos atributos del Padre. Y conoce el presente de la iglesia de Esmirna. ¿Y qué conoce? Conoce sus obras. Conoce las obras de esa iglesia. Y en comparación al mensaje de Éfeso,
La iglesia de Esmirna, esto es lo interesante, que si usted lee otra vez todo el pasaje del 8 al 11, usted va a ver que no hay complaint contra ellos. No hay acusación como lo hubo con Éfeso. Usted le dice al Señor, yo conozco esto de ti, pero le dice, pero tengo esto contra ti, has perdido tu primer amor, arrepiéntete, le dice. Pero a la iglesia de Esmirna no le dice eso. En ningún momento presenta una acusación contra la iglesia de Esmirna. Entonces, quiero que tomen en cuenta eso, porque dice que él conoce sus obras. Y entonces, como no recibe ninguna acusación de haber perdido su primer amor, y no existe ningún reclamo en contra de ellos, podemos afirmar de que la hostilidad y la persecución que ellos tenían no les quitaron la fe. Permanecieron firmes en fe, unidos en amor y glorificando a su Señor. Porque si no tuvieron ningún complaint de parte de Jesucristo, era porque en medio de la persecución, en medio de toda esta tribulación, de su pobreza, ellos permanecieron unidos en amor, glorificando a su Señor. Glorificando a su Señor. ¿Qué más les dice el Señor? ¿Qué más le dice el Cristo omnisciente? Le dice, conozco tu tribulación. No solamente tus obras, sino también tu tribulación. ¿Y qué tribulación estaban atravesando? Una de las causas importantes de su tribulación era lo que vimos en un versículo más adelante. Era la blasfemia de lo que dicen ser judíos. Ellos estaban pasando esa tribulación. Los judíos estaban blasfemando contra ellos. Y por lo tanto, ellos pasaban esa tribulación. Y Jesús menciona en este mensaje los que se dicen ser judíos. Eso es interesante, porque eran judíos de nacimiento, no hay duda. Eran judíos de nacimiento, pero lo irónico de la frase se refiere a que eran judíos de nacimiento, pero tenían corazones paganos, corazones de maldad. Corazones paganos y de maldad. ¿Qué dice Juan capítulo 8 cuando Cristo estaba vivo todavía en la tierra? Físicamente caminaba con sus discípulos, dice, y les dice a los judíos, aquellos que estaban alrededor criticándolo, incitando, siempre queriendo hacerlo caer, dice, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Por eso no entienden mi forma de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Versículo 47. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Pero si recién habían salido de la sinagoga y quizás algunos se habían comprado su propio rollo para escribir, para leer su propio rollo en su casa de los profetas, habían salido de la sinagoga, habían de repente orado, llorado, alabado al Señor, pero Jesús le dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. ¿Y por qué les dice eso? Porque no entienden mi modo de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. Mis hermanos, ¿qué estaba pasando ahora con los de Esmirna? Ese tipo de judíos, de nacimiento eran judíos, pero todavía tenían en su corazón pagano maldad, no solamente contra el Cristo que ya no estaba caminando, que ellos ya no lo veían, pero ahora contra los cristianos, ahora contra los que defienden la fe cristiana. Por eso Jesucristo afirma en Apocalipsis que sus templos son herramientas de Satanás. ¿Para qué? Para aniquilar la fe cristiana, la verdadera fe cristiana. Ojo, la verdadera fe cristiana. Porque ahora no solamente podamos ver sinagogas todavía del judaísmo que siguen en contra del cristianismo, pero también hay lugares que se llaman iglesias de Cristo donde no predican la fe verdadera cristiana. Eso también nos debe llamar la atención.
Mis hermanos, los judíos que afirmaban o que Jesús decía que no eran de Dios, siempre se aliaban con los que aborrecían a Cristo. ¿Para qué? Para someter a los cristianos a una mayor persecución y muerte. Si sucedió en los tiempos de Jesús, también sucedió en los tiempos de los apóstoles. Libro de Hechos, póngame mi hermano, libro de Hechos, capítulo 13:50. ¿Qué hacían los judíos? Ya Jesús no estaba en la tierra físicamente. ¿Qué hacían los judíos? Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Seguían, no habían parado. Y parece que en el año 96, donde se escribe, o después empezando el segundo siglo, todavía seguían en lo mismo. Siempre el judaísmo siempre será enemigo del cristianismo. Y si son enemigos del cristianismo, son enemigos de Cristo. Yo no me atrevería a decirle a ellos por miedo de que me agarren a pedradas: oye, ustedes son una sinagoga del diablo. No tengo que hacer eso. Pero Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, Él es omnisciente. Yo solamente puedo ver lo externo. Jesús ve lo interno, del corazón de los hombres. Mi hermano, mi hermana, ¿qué más podemos ver en el versículo 9? Si volvemos al 9, por favor. Notamos que el que se dice llamar el primero y el postero, ¿qué le dice a la iglesia? Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo? Eso parece ya un oxímoron, ¿verdad? Qué rico me duele. La luz está oscura. Y aquí dice que este es un oxímoron, ¿verdad? Dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo es eso? Si tú estás diciendo que soy pobre, ahora me dice que soy rico. ¿Cómo es eso? ¿Sabe qué pasaba? Recuerden, estaban en persecución. No solamente los judíos se levantaban contra ellos. Estamos hablando ya de Apocalipsis. Toda la ciudad era gobernada por el Imperio Romano. Habían diferentes césares, diferentes emperadores que pasaban y había un cambio constantemente. Y estos césares y estos emperadores levantaban sus propios templos para que el pueblo, la ciudad, los adore, los vea como un Dios. Y entonces, ¿qué podía ocurrir ante esa situación? Una terrible pobreza económica hacia ellos, porque ellos eran cristianos. Y a los cristianos no los queremos. A los cristianos vamos a tener que pensarlo 2 veces. A los cristianos ya no lo vamos a querer en Disney. A los cristianos ya no lo vamos a querer en las escuelas. Bueno, hace rato que nos han botado de las escuelas, ¿verdad? A los cristianos ya no los queremos. Y por eso estaba este pueblo fiel al Señor, sin ninguna queja de Cristo, pasando una pobreza económica, solo porque eran cristianos. ¿Qué se imagina usted que puede pasar en una ciudad que está contra Cristo y usted es cristiano, pero usted es fiel a su fe? ¿Qué puede pasar? Usted va a ser rechazado de todas las esferas de la sociedad. Va a ser rechazado. Van a haber leyes contra los cristianos. Ya se están armando leyes. Algunas ya se están aprobando. ¿Por qué van a estar contra los cristianos? Porque se rehúsan, en este caso se estaban rehusando a tomar parte de ceremonia a dioses paganos. Era obligado que toda la ciudad venga a adorar a los dioses paganos, Artemisa, Dionisia y hasta ellos mismos como emperadores. Era obligado venir a adorarlos. Pero estos cristianos fieles a Cristo se rehusaron a venir a adorar a esos dioses paganos y también de adoración al emperador. ¿Cuál sería la represalia contra eso? Bueno, el gobierno local de repente podría haber hecho estas cosas que yo pongo, no sé si usted está de acuerdo o no, pero pienso yo que tomaron represalias económicas, confiscándole todos sus terrenos. Ya no son tuyos. Aquí no hay nada para los cristianos. Confiscándole sus terrenos, despojándolos de sus empleos.
El saber que Jesús conocía de su pobreza, pero que los llamaba ricos, debe traer nuestra atención el día de hoy. Porque a nosotros nos puede pasar eso también, si ya no nos está pasando. La riqueza económica en la mayoría de los casos de la vida humana, la riqueza económica en la mayoría de los casos de la vida humana, camina inseparablemente de la pobreza espiritual. Inseparablemente. Que dice Mateo, capítulo 19, 21, 24. El joven rico, que decía, Señor, ¿qué cosa buena puedo hacer yo para heredar el reino de los cielos? ¿Y qué le dice Jesús? Si quieres ser perfecto por tu cuenta, interesante, porque no hay ninguno que ha llegado perfecto al cielo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. I hope everybody speaks Spanish here. Yeah? Everybody understands Spanish? Shaquille, do you? Okay. Hey, Karina, thank you. You raise the hands. Mis hermanos, ¿por qué digo esto? Porque quiero que los jóvenes también presten atención a lo que estamos hablando. La riqueza económica, en la mayoría de los casos de la vida humana, camina inseparablemente de la pobreza espiritual. Y aquí está la muestra. Rico económicamente, pero pobre en el espíritu. Pobre en el espíritu. Pero ante esa realidad, ¿qué nos dice el Evangelio en Mateo 5:3? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Y qué quiere decir eso? Que por ser pobres en espíritu, la única forma de ser ricos en espíritu es dejar entrar a Jesucristo en su corazón. Es dejar entrar a que es el rey de ese reino de los cielos. ¿Qué más dice Mateo 6, 19, 21? No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Jesús es enemigo de la riqueza del hombre? No. Dios se enoja porque una persona alcanza prosperidad económica, y sabemos que si lo alcanza y si tiene, es porque Dios lo ha bendecido. Ahora, Dios, o sea, todos los ricos son bendecidos, los pobres no. Tampoco, tengamos cuidado. Esto es un tema que se va de largo. Pero simplemente, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si un rico es también rico espiritualmente, podrá hacer el balance de su vida en cuanto a esto. Porque no solamente usa la bendición de Dios para seguir bendiciendo a otros, y eso quiere decir que también está acumulando tesoros en el cielo. Nosotros somos una denominación en los Estados Unidos ahora mismo de más de 200 años de existencia. Y mucho de la economía de la denominación que ha levantado escuelas cristianas, ha levantado universidades, ha levantado seminarios en diferentes partes, sobre todo por el área de Michigan, Ohio, por el área de Iowa y de todos esos lugares, ha sido solventado por hermanos en Cristo que son ricos. Es más, el dueño ahora mismo de Orlando Magic, del equipo de básquetbol de Orlando Magic, es de nuestra denominación. Y él siempre está donando dinero a la denominación. Si usted va al Calvin Seminary allá en Michigan, usted va a encontrar un hotel grande que es construido por él con su propio dinero para dar acceso a los estudiantes extranjeros que vengan a estudiar al seminario.
Pero estamos hablando de que Dios no se opone a la riqueza, porque si es rico es porque el Señor le permite ser rico. Pero lo que está hablando el Señor es que, cuidado, ¿cuál es tu riqueza principal? Y de ahí se ve lo que está en tu corazón. Entonces, eso es lo que realmente dice el Evangelio sobre la riqueza. Pero aquí en el versículo 9 que estamos mirando, el Evangelio, viendo estos versículos, vemos que el Evangelio siempre coloca la riqueza espiritual como ese valor y esa posesión más importante del ser humano. Lo más importante que nosotros podemos tener es nuestra riqueza espiritual. Es lo más importante que nosotros podemos tener. Entonces, y el que no tengamos una riqueza económica no nos debe frustrar. Y menos pensar que Dios no está con nosotros, que nos castiga o que no nos bendice como a otros. Por eso Jesús le dice, conozco de tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico, le dice a los de Esmirna. Entonces, mis hermanos, en el caso de Esmirna, no solo era un tiempo difícil por la extrema pobreza que ellos estaban viviendo, sino también un tiempo difícil porque se estaba poniendo a prueba su fe. La pobreza en la que ellos vivían, la extremada pobreza, era difícil. Mis hermanos, ¿qué les parece si nosotros decidimos irnos a una ciudad de El Salvador o de Guatemala, de la más pobre de todas, pero nos vamos sin $1? No dólar, $0. ¿Ok? Y vamos y buscamos trabajo allí y sobrevivimos. Hermano, yo no sé cuántos regresarán el siguiente día. Es que nosotros no nos imaginamos, de repente algunos de los que han vivido parte de eso, se pueden imaginar la pobreza extrema en la que ellos viven. Es que es difícil para nosotros hacer conexión, porque como nosotros vivimos en un país donde así sea con un part-time, podemos siquiera manejar ese dinerito de alguna forma. Pero la pobreza que están refiriéndose acerca de los de Esmirna era una pobreza como de repente en algunos países el día de hoy, que aunque tenían un cheli, como dice mi esposa, ¿verdad? En Santo Domingo, un cheli, aunque teniendo un cheli, ni siquiera hay para comprar porque no hay nada en la tienda para comprar. ¿Se dan cuenta la dimensión del pueblo de Esmirna en este momento? Un pueblo que vivía no solamente ese momento difícil de extremada pobreza, sino que en medio de esa extremada pobreza, la fe estaba poniéndose a prueba. ¿Dónde está tu fe? ¿Solamente en tiempos de riqueza o en tiempos de comodidad? ¿Qué hay de nuestra fe en tiempos de pobreza? En este pasaje nosotros vemos que ellos, aunque eran pobres en relación con las riquezas del mundo, ¿qué escogieron? Las riquezas espirituales. Ellos escogieron las riquezas espirituales, las riquezas del reino de Dios, convencidos de ¿qué? De que eso es lo más valioso que ellos tienen. Somos pobres, no tenemos ni siquiera para comer, ¿cómo le llaman eso? Un spam, ¿cómo se llama el jamón ese? Jamonía, no tenemos ni para una jamonía, aunque ya está caro la jamonía. Antes la regalaban la jamonía, ¿verdad? Me estás comprando una bolsa de arroz, llévate un par de latas de jamonía, gratis para ti. Ay, esa jamonía bien puertorriqueña tiene que ser. Ellos escogieron la riqueza espiritual, la riqueza del reino. En medio de su extremada pobreza, ellos cogieron eso. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que eso es lo más valioso que ellos tienen. ¿Qué es lo que tenían? Eran ricos en la gracia inmerecida de Dios. Eran ricos en el amor de Dios. Eran ricos en los dones espirituales. Eran ricos en conocimiento. Eran ricos en consolación y esperanza. Eran ricos en amor para ayudar a otros. Eran ricos en tener a Jesucristo como su abogado, como su ayuda divina para poder concretar ese camino
de la promesa de la salvación. Ellos escogieron esas riquezas en medio de toda la pobreza. ¿Y qué dice el versículo 10? El versículo 10a, porque yo he tratado de partir un poquito para poder explicar parte del versículo 10. ¿Qué le dice el que vive para siempre? No temas, no temas en nada de lo que vas a padecer. Todavía no, o sea que viene lo peor. Viene lo peor. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hasta ahí me voy a quedar y después sigo con el resto. Mis hermanos, ¿qué le dice Jesucristo? Ya es un mandato. Es un mandato. Le dice, no temas. No temas, le dice. ¿Qué quiere decir eso? Que es el Cristo que todo lo conoce, que todo lo sabe. Es el que está ahora discerniendo, o él discierne la tormenta futura que se avecina. Le dice a ellos, no teman en nada de lo que van a padecer. ¿Y cuáles son esos padecimientos? Uno de los padecimientos serían las acciones del diablo contra ellos. ¿Qué dice allí? El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Y caer en la cárcel en ese tiempo también era morirse. También era morirse. Ahora te dan por lo menos tu plato ahí, tu rancho grande, ¿verdad? Hasta McDonald's te dan los días viernes. Ustedes dirán, ¿y cómo sabe el pastor? No, pero me han contado. Me han contado. Un hermano de la iglesia me contó, no. Mis hermanos, uno de esos padecimientos serían las acciones del diablo contra ellos. ¿Y cuáles eran las acciones del diablo? ¿Por qué él los mandaba a la cárcel? ¿Por qué? Porque tenía odio, persecución, encarcelamiento. ¿Ustedes saben la posición en la que ellos se encontraban? ¿Se imaginan? Hoy día usted llegó aquí, yo sé que usted ayuda también, ojo, pero aquí le acomodamos su sillita y todo bien chévere para que estén cómodos. Pero los hermanos de Esmirna estarían en su fe también temblando de miedo, de saber que cualquier momento de los pelos los arrastraban para llevarlos a la casa. Todo por profesar su fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, pero aquí hay algo que me suena muy interesante que debe edificar nuestras vidas. Porque aquí hay un doble propósito. Por eso a Dios nada se le escapa. Absolutamente nada. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Vemos que Jesús le dice no teman, porque el sufrimiento que van a padecer no solo tiene el propósito de revelar la maldad del diablo, ¿ok? Pero también tiene el propósito de que su fe, la fe de ellos sería probada. Doble propósito. Los cristianos de Esmirna, aunque de forma diferente, atravesaron el sufrimiento y la prueba de fe que padeció Job. A ustedes les encanta la historia de Job. Bueno, se repite con los de Esmirna. Están sufriendo de manera extrema, pero su fe está siendo probada también. ¿Qué dice en la palabra de Dios acerca de Job? Ustedes lo conocen. ¿Y quién intervino en eso? El diablo. Y el diablo interviene todos los días por nosotros. No a nuestro favor, por supuesto. Ese nos quiere arrancar de aquí, como sea, creando división en la iglesia, haciendo cualquier cosa. ¿Para qué? Para dividirnos. Y ¿sabe una cosa? A mí me entristece cuando cosas así ocurren. Pero lo único que me queda es ponerme de rodillas y pedirle al Señor que siga obrando en su iglesia. Que Él sea el que reine y que traiga paz. Mis hermanos, estaban poniendo a prueba su fe también. Primera de Pedro 1, 5, 8, que dice, ya estamos terminando, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Cómo el sufrimiento va a ser motivo de gran alegría? Porque a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro,
al ser acrisolada por la prueba, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y ustedes pueden leer el resto. No solamente estaban padeciendo por el sufrimiento, pero a la misma vez su fe estaba poniéndose a prueba. Es más, qué buena oportunidad para que cada vez que nosotros estemos sufriendo de algo, pongamos a prueba nuestra fe. Usted mismo. No es que Dios lo está poniendo a prueba. Usted también imagínese que usted mismo se está retando hacia sí mismo. A ver hasta dónde yo realmente creo en el Señor. Hasta dónde realmente es mi fe. Hasta dónde llega mi fe. Hermano, usted va a ser como el oro que está siendo refinado por el fuego. Más bien dé gracias como Pedro. Pedro no está loco. Pedro está entendiendo lo que realmente es ser cristiano. Y está entendiendo quién es su Cristo. Hermano, ¿qué dice 2 de Corintios 4, 16, 18? Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando. Y es verdad, aquí muchos de nosotros nos estamos desgastando por fuera. Día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Por eso es que el que no está en el Espíritu sale corriendo de aquí. Esta gente está loca. De aquí me voy. ¿Cómo voy a sufrir? ¿Cómo yo me voy a alegrar de mi sufrimiento? Es que yo no voy a ir a una iglesia para eso. No sé qué Biblia tendrá él, pero esta es la Biblia por si acaso. Mi hermano, aunque suene contradictorio, el sufrimiento es el plan de Dios en el camino a la gloria y se convierte en una parte ineludible de la redención en Cristo. Téngalo en cuenta. ¿Usted está bien? Prepárese que mañana empiece el sufrimiento. Y yo no soy profeta por si acaso. Yo he dicho mañana, ¿verdad? Bueno. Los hermanos de Esmirna necesitaban palabras de esperanza. Necesitaban palabras de esperanza. ¿Para qué? Para mantenerse pacientes y perseverantes en medio de la tribulación. Y si usted está pasando una tribulación, venga a la iglesia, que aquí estamos comprometidos a traer una palabra de esperanza para su vida. Esta es una palabra verdadera que realmente va a fortalecer la esperanza en su vida. Mi hermano, Jesucristo, ¿qué más les dice? Muéstrame el mismo versículo, mi hermano. Que tendrán tribulación por 10 días. El que sigue, por favor. Ahí. Que tendrán tribulación por 10 días. Ojo que mira, hasta los días lo ha contado. Van a tener tribulación por 10 días. Para que sea, y tendré tribulación por 10 días. Pero de ninguna manera piensen, mis hermanos, que significa 10 días del mes. No. Significa la certeza de que el sufrimiento no va a durar para siempre. El sufrimiento no va a durar para siempre. El Señor, ese Señor que ha puesto límites a esa inmensidad de las aguas de Ana María Island, de Clearwater, ¿verdad? De Sarasota, de Fiesta, Siesta aquí y todas esas playas que hay. Ese Señor que ha puesto los límites al mar es el mismo Señor que pone el límite de tiempo al sufrimiento de la iglesia. Ese es el mismo Señor que pone límite de tiempo al sufrimiento de la iglesia. Así que aunque el llanto dure toda una noche, el que vive por siempre les asegura que el gozo vendrá al amanecer del día. Den un aplauso grande al Señor, mi hermano. El llanto va a durar toda la noche. That's okay, como los babies, ¿verdad? ¿Cuándo se va a dormir este muchacho? Y llora, y llora, y llora. No se preocupe, que el gozo viene al amanecer del día. Eso no pasaba mucho con mi hija, ¿no? Pero bueno, nos quedábamos ahí toda la noche. Mi hermano, mi hermana, vamos al versículo 10b y 11. ¿Qué dice? El que vive para siempre, sé fiel hasta la muerte, les dice a los de Esmirna, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño
de la segunda muerte. Mis hermanos, es un mandato de ser fiel hasta la muerte. Es un mandato para todos los creyentes. ¿Y qué significa ser fiel hasta la muerte? Ser fiel a Jesucristo. Ser leal y perseverante en todo momento, ¿verdad? En todo tiempo, por causa de la fe, aunque te cueste la vida. Aunque nos cueste la vida. Debemos ser fieles, perseverantes, leales hasta el último momento de nuestra respiración. Amén. Gloria a Dios. Ese fue el camino de Pablo. ¿Se acuerdan? Ese fue el camino de Pablo. Segunda de Corintios 4:8, ¿qué vemos ahí? ¿Qué dice Pablo? Nos vemos tribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Versículo 14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Así decía Pablo. Mis hermanos, el sufrimiento es el camino pedregoso y sufrido que atravesaron todos los profetas, todos los apóstoles. Por eso que Jesús les dice lo de Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Discípulos de Jesús que a causa de la fe murieron por su fe. No murieron de enfermedad, murieron en las manos de los enemigos de Cristo. Pongamos una figura que puse ahí, mi hermano, ojalá que se vea bien. ¿Usted se ha preguntado cómo murieron los apóstoles? Bueno, a usted que le encanta Google, ¿verdad? San Google le va a responder todo eso. Pero cuidado, que páginas ve también, chequee en las páginas autorizadas, ¿verdad? Usted, no sé, hay ahí simplemente representaciones de pintura de cómo murieron. La muerte de Esteban, la muerte de Pedro. Es más, yo tengo una lista pequeña aquí. Bartolomé, que predicó en Armenia, ¿qué le pasó? Fue despellejado vivo y descabezado, degollado. Santo, ¿verdad? Santo. ¡Ay, qué horror! Bueno, es histórico, eso es real. ¿Qué más? Tomás fue apuñalado por un líder del hinduismo. Matías, quien reemplazó a Judas, ¿se acuerdan? Fue apedreado hasta morir. Pedro fue crucificado boca abajo en Grecia, porque él dice: yo no soy digno de que se me crucifique igual que mi Señor. Y todos ellos, yo puedo dar la lista de todos ellos, pero ellos murieron ¿por qué? A causa de su fe, sabiendo que su lealtad les costaría la propia vida de Dios. ¿Se imaginan ustedes eso, mis hermanos? No puedo engañarle, no puedo decirle: no, ven a Cristo que todo te va a ir bien, no vas a sufrir. Es que eso sería una blasfemia de mi parte. Yo sería un hereje hablar de esas cosas. La verdad es la verdad. Eso debe traernos a la siguiente reflexión. Al igual que a la iglesia de Esmirna y los apóstoles que hemos mencionado. Y quiero que esto tome mucha atención, mis hermanos. Porque de acuerdo a lo que hemos visto, lo que sabemos de los apóstoles, cómo murieron y por qué murieron, apóstoles, profetas, en verdad los autollamados profetas y apóstoles de hoy están conscientes del llamado de la fe y la lealtad a Cristo. ¿De verdad que están conscientes de la fe y de la lealtad a Cristo? Con sufrimiento, incluye el sufrimiento, incluye la pobreza. ¿Y hasta qué? Hasta la muerte. Hasta entregar sus propios. ¿De verdad los apóstoles de ahora están dispuestos a seguir ese llamado? ¿A imitar por lo menos a estos apóstoles? ¿A los verdaderos apóstoles? ¿Será que están preparados para la pobreza extrema? ¿Será que podrán dejar su reloj, verdad? ¿Cuál es la marca más famosa de los relojes? Rolex, ustedes saben más que yo. Rolex. ¿Será verdad que dejarán de ir en limusina al templo? ¿Será verdad que dejarán de exigir cuando los invitan a un templo para exigir un hotel de 5 estrellas y un desayuno directamente a su dormitorio porque están en comunión con Dios?
¿Será que serán como estos apóstoles y estos verdaderos profetas de la Biblia? Hay que pensar en eso. Por lo menos aquí hubo una noticia unos años atrás, que un pastor tenía un revólver en su escritorio. ¿Y cómo yo voy a predicar? Sé fiel a Dios hasta la muerte. Así dice la palabra. Pero yo tengo mi revólver aquí por si alguien viene. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hemos perdido el rumbo del verdadero evangelio? Mis hermanos, entonces, hay escritos de obispos y autores cristianos como Tertuliano, como Ireneo, como Orígenes, que narran el martirio y sufrimiento de un tal Policarpo. ¿Y quién era Policarpo? El líder de la iglesia de Esmirna. Por eso dije que como son 3 versículos, era necesario acudir a la Biblia y a la historia de la iglesia. Yo creo que puse ahí la pasta del libro. El libro se llama The Ante-Nicene Fathers, Volume 1. Ahí escribe Justino el Mártir, escribe Ireneo, también escribe por allí creo Orígenes, pero todos esos padres de la fe, de la iglesia de Cristo, miren lo que narran acerca de Policarpo, quien fue el obispo más reconocido de la iglesia de Esmirna. ¿Y en qué año murió Policarpo? En el año 155, casi a mediados del siglo II. Y el libro de Apocalipsis se escribió entre el 96 al 99. Habían pasado por lo menos unos 50 años y ocurre lo que Cristo ya había profetizado sobre la iglesia de Esmirna. Mis hermanos, miren lo que dice este libro. Policarpo fue quemado vivo en el año 155 después de Cristo. Antes de su muerte, se le exigió que diera honor y alabanza al emperador romano y que dijera: César es mi señor. Pero rehusó hacerlo. Fue arrastrado hasta el lugar de la hoguera y el procónsul le incitó diciendo: jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Policarpo le respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey y salvador? Luego el procónsul le respondió: tengo aquí cerca unos leones, a las cuales te arrojaré, a menos que te arrepientas, o haré que seas consumido por el fuego. Pero Policarpo respondió: tú me amenazas con fuego que quema y después de un poco tiempo se apaga, pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Pero ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Poco después la gente empezó a traer leña. Los judíos ayudaban con entusiasmo. Así Policarpo fue quemado vivo. Un hecho histórico de la iglesia del segundo siglo. Esta narración, mis hermanos, nos da a conocer las condiciones de la iglesia de Esmirna y la extrema tribulación de su líder llamado Policarpo, que se mantuvo fiel hasta la muerte. ¿Qué le dice Jesús en el versículo 10? No temas en nada lo que vas a padecer. Parece ser que Policarpo pudo leer el mensaje de Apocalipsis. Pudo haber recibido el mensaje de Apocalipsis, donde le dice el Señor: no temas, sé fiel hasta la muerte. Y eso fue lo que él hizo. Mis hermanos, ¿qué promete el Señor sobre todo eso? Nosotros tenemos que seguir recorriendo el camino hasta que el Señor decida llevarnos. Pero el camino no es fácil, es pedregoso, lleno de sufrimientos, lleno de dificultades. Pero ¿qué nos espera? La corona de victoria. Porque ¿qué dice? Volvamos al texto, mi hermano. ¿Qué dice el de Apocalipsis, el 10, más adelante creo que está? El otro. El que sigue, creo. ¿Verdad? Allí. No, el que sigue. Ahí mismo. Gracias, mi hermano. ¿Qué dice? Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré y yo te daré la corona de vida. Detengámonos ahí. ¿Cuántos quieren la corona? ¿Cuántos anhelan la corona? No me digan. Dígalo con entusiasmo. ¿Cuántos desean la corona? Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La salvación ya la tiene. La corona es otra cosa.
La salvación ya la tienen. Es más, en este versículo, el Señor promete a los fieles, en primer lugar, la corona de victoria. ¿Y qué representa esa corona? Representa una vida gloriosa en el cielo. Una vida gloriosa en el cielo que Cristo ya ha ganado con su sangre. Usted va simplemente a tomar lo que Cristo ya ha ganado por usted. Mis hermanos, veamos lo que dice Apocalipsis 4, del 4 al 10, ese mismo. Dice, y alrededor del trono, ¿saben por qué digo que nosotros simplemente vamos a abrazar lo que Cristo ya ha ganado por nosotros? Mire lo que dice este pasaje. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Ya tenían la corona. Habían sido fieles todo el tiempo a Cristo. Y ahora que están en el reino de los cielos, están vestidos de blanco con sus coronas de oro en la cabeza. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, que es Jesucristo, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué más hacen? Y echan sus coronas delante del trono. ¿Y qué dicen? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios. ¿Cómo entendemos la devolución de las coronas? ¿Por qué la devuelven? Si eran de ellos. La devolución de las coronas, mis hermanos, a Jesucristo hace eco de la verdad bíblica, que verdaderamente el mérito total, de principio a fin, es de Jesucristo. El mérito de tu salvación y mi salvación, del principio al fin, es de Jesucristo. Él ha ganado mi salvación. Por lo tanto, mi corona se la entrego a Él porque Él ha ganado por mí. Porque sin Él no puedo yo vestir esa corona. Sin la ayuda de Él, imposible vestir la corona sobre mi cabeza. ¿Qué más le dice en el versículo de Apocalipsis, el que sigue, mi hermano? Sigamos buscando el Apocalipsis 10, el mismo que tenía hace un momento. Ahí. ¿Qué más dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces el mensaje de Esmirna concluye diciendo que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y qué significa? Que todo aquel que cree en Jesucristo y lo acepta como Salvador personal, nace dos veces. Nace dos veces. Nosotros hemos nacido dos veces. Algunos dirán, es que la segunda nací más bonito, otros dirán, la segunda nací más feo. Los que hemos creído en Cristo, hemos nacido dos veces. Un nacimiento físico y otro nacimiento espiritual. Es interesante que la semana pasada, la esposa de Hassan me dice, allá en Alemania los cristianos no te dicen, you born again. Allá te dicen, when did you repent? ¿Cuándo fue que te arrepentiste? Allá a los cristianos se les conoce por aquellos que se han arrepentido, no los que han nacido de nuevo. Acá lo conocemos por born again, significa que hemos nacido de nuevo. Pero tiene un impacto eso, porque de repente todos podemos decir que hemos nacido de nuevo, pero ¿cuántos nos hemos arrepentido de verdad? Y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aquí habla de la segunda muerte. Porque todo aquel que aceptó y creyó en Jesucristo como su Salvador, nace dos veces. Por lo tanto, solo morirá una vez. Pero aquel que nació una vez, nacimiento físico, y no cree ni acepta a Jesucristo como su Salvador personal, morirá dos veces. La muerte física y la muerte eterna en el lago de fuego. Por eso que para nosotros no habrá muerte dos veces. Solo una vez. Mis hermanos, aquel que nos promete eso, nos dice que no recibiremos la segunda muerte.
que cualquier forma de muerte que experimentemos, ya sea de salud, ya sea por alguna desgracia, ya sea porque nos amenazan, nos persiguen, lo importante es mantenernos fieles hasta el fin. Mantente fiel hasta el fin, hasta la muerte, dice el Señor, porque no moriremos dos veces, solo una sola vez, y viviremos para siempre. ¿Y de dónde obtenemos esa seguridad? Pastor, suena bonito, pero ¿de dónde yo me agarro para estar seguro? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? Ya lo pasaste ahí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hebreos 7:22-25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor de la vida, que es Cristo, promete que no tendremos segunda muerte y que la segunda muerte no dañará al que venciere. Al que venciere. Y sabemos que Esmirna fue vencedor. ¿Por qué? Porque no es aquel que tiene un reclamo de que deben arrepentirse, sino más bien aquel que continúa siendo fiel en el sufrimiento, la persecución, aunque les cueste la vida. Aunque les cueste la vida. Aquí no se trata de heroísmo. ¿Saben por qué? Porque los héroes no tienen a Cristo. Se trata de fe. Se trata de fe en quien nos llama. Por eso les digo, mis hermanos, que el mensaje de la iglesia de Esmirna, ¿qué nos demuestra? Que Jesucristo conocía el presente de su iglesia. Sabía que la instigación y la blasfemia no iba a cesar contra ellos. Ya estoy terminando. Y ahora que sabemos de esta iglesia, quiero preguntar, ¿de qué manera anima a tu aflicción saber que Jesús es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que ahora vive? ¿De qué manera se alivia tu aflicción saber eso? Disminuye el temor y fortalece la fe saber que Jesús conoce y tiene el control de tu sufrimiento. Jesús tiene el control de tu sufrimiento. Él conoce el presente, conoce el futuro. Si hoy pudiéramos servir a Cristo bajo las mismas circunstancias de Esmirna, ¿cuántos le serviríamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos se apuntan? Si estuviéramos en las mismas condiciones de Esmirna en este momento, ¿cuántos le seguiríamos? ¿Cuántos me acompañan? Aunque yo vaya al último en la fila. ¿Cuántos me acompañan? ¿Cuánto le serviríamos? Porque la pregunta es, ¿cuál es la razón de ser cristiano? ¿Cuál es la razón de servir a Cristo? ¿Por qué eres cristiano? ¿Te has hecho esa pregunta? What is the reason I am Christian? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser cristiano? Bueno, la respuesta te la acaba de dar el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Mis hermanos, yo tengo una revista aquí que se llama Barnabas Aid. Esta revista dice que Barnabas Aid es una agencia de ayuda para la iglesia perseguida, llevando esperanza y ayuda a los cristianos que sufren. Y aquí en la página vemos desesperados y desplazados cristianos en Myanmar, que es un lugar por allá en la India. Y revisando esta revista puedo ver muchas cosas y he escrito algunas que dicen aquí. Títulos de los artículos: cristianos en Myanmar, India, desesperados y desplazados. Otro artículo dice: se refuerza la seguridad en una iglesia de Kirguistán, que es frontera con China, por aumento de ataques anticristianos. Edición de julio y agosto del 2022. ¿Qué más dice? Dice, Haryana, India, aprueba proyecto de ley contra la conversión al cristianismo. Otro titular de un artículo dice: decenas de cristianos muertos en Kaduna, Nigeria. Y ya sabemos que es por el Islam.
están sufriendo. Muchos entregan su vida por la fe, por su fe en Cristo. Mis hermanos, aunque suene contradictorio otra vez, el sufrimiento es el plan de Dios. Es el camino a la gloria y se convierte en una parte ineludible de la redención en Cristo. Las palabras de Jesús para tener la victoria en este mundo de aflicciones nunca fueron: bien hecho, siervo bueno y adinerado. Bien hecho, siervo bueno y adinerado. Esas no son las palabras de Jesucristo. Las palabras de Cristo no han sido: bien hecho, siervo bueno y exitoso. No. Tampoco fueron: bien hecho, siervo bueno y acomodado. Sino que es: bien hecho, siervo bueno y fiel. Den un aplauso grande al Señor. Vamos a ponernos de pie para terminar. Pongámonos de pie todos, mis hermanos. Yo nunca he sido de la idea de decirle a la congregación: repita después de mí. Porque ustedes ni saben lo que voy a decir, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Ahora sí les pido que repitamos lo que dice la Biblia. Pongamos el último versículo, mi hermano, de 2 de Corintios. No sé cuántos hemos entendido lo que el Señor nos ha hablado a través de nuestro sufrimiento. Y si otra vez, el sufrimiento tiene doble propósito. Primero, de que estemos convencidos, ¿verdad?, de que tenemos que permanecer en la fe. Y segundo, creo que el diablo es el que interviene muchas veces. ¿Qué tal si decimos todos lo que dice aquí, ¿verdad? A una sola voz. ¿Todos lo ven? ¿Todos lo ven? Amén. Yo quiero que ustedes el día de hoy lean esto como un devocional. Y yo también lo voy a leer, pero todos en voz alta. ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor? 1, 2, 3. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dele gracias al Señor.